nombre es Emily y el día de hoy yo les voy a explicar o a exponer el tema de los animales genéticamente modificados. Primero vamos a ver qué es biotecnología. La biotecnología es una ciencia multidisciplinaria en la cual se aplica tecnología a los seres vivos para la obtención de bienes y servicios para el ser humano. La biotecnología también está clasificada o dividida por colores. Estos dependen del área de aplicación. El color rojo es la biotecnología médica, en la cual a través o mediante la manipulación genética de los microorganismos podemos obtener medicamentos tales como los antibióticos y vacunas más efectivas. El color verde se utiliza en la agricultura para obtener alimentos más nutritivos y plantas más resistentes ante sequías y plagas. Asimismo, evitamos o disminuimos el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. El color blanco o industrial está dedicado a la creación de productos degradables que utilicen o consuman menos energía y generen pocos desechos. Por ejemplo, los detergentes y los biocombustibles y los plásticos. El color gris está dedicado a la creación de soluciones sostenibles para la protección del medio ambiente, por ejemplo, la bioremediación, en la cual se utilizan microorganismos para descontaminar el medio ambiente y volverlo a su estado natural. Por último, la azuro marina, que está dedicada a la utilización de organismos marinos para incrementar la producción y reducir o controlar la proliferación y plagas. Los animales genéticamente modificados. La obtención de animales genéticamente modificados se debe a través o gracias a la ingeniería. Se pueden modificar genéticamente los animales. Esto con el fin de mejorar la raza o utilizar esos animales como fábricas de fármacos. La tecnología del ADN recombinante. La modificación genética se lleva a cabo de dos maneras. Si bien ya sea alterando o anulando ciertos genes presentes en un animal, para que de esta manera las modificaciones se transmitan a la descendencia, o bien transfiriendo genes de un animal a otro de su misma especie, o si bien a otro animal de diferente. El primer animal en ser genéticamente modificado fue un ratón en 1980. Después de 2 años, los investigadores introdujeron en ratones el gen o la hormona del crecimiento de rata. Como tal, no crecían tan grandes como una rata, pero sí crecieron de una manera más rápida que los que comúnmente conocemos. Gracias a esto y a varios experimentos, se dieron cuenta que podrían introducir genes de diferentes especies a los ratones en su genoma y estos seguían siendo funcionales. Los ratones fueron de gran ayuda en el laboratorio para poder experimentar con ellos algunas enfermedades del hombre. Sirvieron de modelos experimentales para los investigadores. La obtención de ratones transgénicos se lleva a cabo o se obtienen a través de una inyección directa con el ADN en el pronúcleo del ovocito fecundado, o si bien también en la transformación de células embrionarias, es decir, in vitro, con el ADN de tu interés. Hoy en día podemos ver más animales transgénicos además de los roedores, tales como ovejas, cerdos, vacas, entre. Aplicación de animales transgénicos. La ingeniería permite modificar genéticamente a los animales con el fin de darles un uso distinto a cada uno. Esto sería para ayudar a la identificación, aislamiento y caracterización de las secuencias y genes más importantes para una expresión genética. Generar modelos
de enfermedades que afectan al hombre para, la, para el desarrollo de nuevas drogas y tratamientos. Servir como fuente de tejidos y órganos para trasplantes al ser humano. Mejorar el ganado o otros animales de ganancia económica. Y por último, producir moléculas de interés industrial. Existen actualmente unas cabras transgénicas que a través de sus ubres producen proteínas anticoagulantes. Esto ya está aprobado por agencias regulatorias en Europa y en Estados Unidos. Este ha sido el primer medicamento obtenido de un animal transgénico. Actualmente tenemos granjas de cerdos, los cuales son el futuro para cubrir o satisfacer las necesidades del ser humano a través del trasplante de órganos. Alrededor de 22 personas fallecen diariamente en espera de un trasplante. Esto sería como la problemática que vendrían a satisfacer los animales modificados genéticamente, ya que gracias a ellos o gracias a que están modificados podrían salvar esas 22 vidas que mueren diariamente o la mitad de ellas, que pues sería grandioso que pudieran tener como una segunda oportunidad de vida gracias a un animal. Estos animales podrían donarte podrían donarte tejidos, órganos tales como el corazón, el hígado, entre algunos otros. Y vamos a ver el siguiente video para que quede un poco más claro esto. We are all very excited to see this big heart beating in this human. This big heart has performed so far very well, even beyond our expectations. We have not seen any sign of rejection. He simply didn't want to die. Doesn't want to die. And he felt that if he had no opportunity, he was pretty well convinced by multiple doctors who had told him he had a fatal disease and he was unlikely to leave the hospital because of it. With that as a background, as an alternative, he said to me two very important things. He said, I don't want to die. And he said, if I do, maybe you'll learn something to help others. So the driver for all this was to provide an opportunity for patients with end-stage heart disease who couldn't either qualify or just didn't get a heart in time to treat their really poor heart function with a transplant. Pues si bien la operación resultó ser todo un éxito, el paciente murió 2 meses después debido a que el corazón del cerdo estaba infectado por una bacteria de cerdo porcino. Entonces, esto sirvió de gran ayuda, ya que así pudieron darse cuenta que los órganos de un cerdo o de cualquier animal podrían ser modificados para
el uso humano. Este, aspectos positivos que tiene la modificación de los animales. Como aspectos positivos tiene bastantes. Uno de ellos sería pues salvar la vida de muchísimas personas a través de estas modificaciones. No solo eso, sino el desarrollo de tratamientos o antibióticos hacia enfermedades que el hombre presente, y experimentar pues varias cosas en ellos que aún no están como que muy bien investigadas o vistas. Eh, Aspectos negativos que tendría esto, pues como aspecto negativo yo creo que pues que no estén bien modificados, como es el caso de este paciente, el cual pues debido a la bacteria pues terminó falleciendo de todas formas. Yo creo que eso sería el único aspecto negativo que se vería. Y entrando un poco más en ética, yo creo que sí sería mejor que los cerdos, en este caso, eh, fueran utilizados para un bien, porque pensando bien cuántos cerdos al año mueren o son masacrados para el consumo alimenticio. Estos solamente serían criados con el fin de salvar vidas y serían anestesiados, no tendrían tanto sufrimiento a la hora de morir. Pues como conclusión sería eso. Espero les haya quedado claro el tema y